Arthur, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, aquí ando. Me gustaría empezar, Arthur, primero con los datos que pues llevan o generan las decisiones de política monetaria, con el PIB, la inflación y los datos de empleo que recién se han dado a conocer. Sí, con mucho gusto. Correcto. Ha habido una serie de datos muy relevantes en esta semana, Charlie, con lecturas mixtas. Lecturas mixtas, unos datos buenos, otros malos. La economía, por ejemplo, la economía de Estados Unidos creció a una tasa de 3% anual en el segundo trimestre, superando las expectativas de 2% y muy por arriba de la cifra negativa de 0.5% del primer trimestre. Es un dato impactante por la magnitud del crecimiento económico, Charlie. En cambio, el indicador de precio de casas a mayo subió 2.8%, menos que el 3% que se había previsto y que el 3.4% previo. La inflación PCE anual, que es la medida con la que la Reserva Federal toma el pulso a la variación de los precios al consumidor, fue de 2.6% en junio, arriba de la previsión de 2.5% y arriba también del 2.4% previo. La inflación PCE subyacente fue de 2.8%, también arriba del 2.7% previsto, aunque igual a la cifra del mes pasado. En la mañana de hoy fueron dados a conocer los datos de empleo y desempleo. En julio se crearon 73,000 puestos, mucho menos que los 100,000 que esperaba el consenso de los analistas. Ha sido la creación más baja desde el mes de noviembre, cuando justamente ahí en ese mes se detuvo la pendiente bajista que había comenzado en 2021 para dar paso a la recuperación que ahora pues pudiera atorarse. Es un revés que no obstante no desentona todavía con los argumentos de la Reserva Federal y las respuestas que dio el Chair Powell el pasado miércoles, y que por ahora no marca una tendencia. Hay que esperar los datos de los meses subsecuentes. La tasa de desempleo, como se esperaba, fue de 4.2%, ligeramente arriba del 4.1% de junio. También se reportaron esta mañana datos de manufactura y gasto en construcción por debajo de las previsiones, y el índice de sentimiento del consumidor en 61.7 unidades, apenas debajo de la lectura de 61.8 anterior. Datos mixtos, el más relevante de empleo, desempleo, que vamos a ver qué reacciones provoca en los miembros del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal, en los economistas, etcétera, porque por lo menos en los mercados está contribuyendo a este tremendo bajón del día de hoy, Charlie. Así es, amigos, tremendo bajón. Arthur, ya con estos números creo que tenemos contexto, nuestros amigos tendrán bastante idea de la razón o los argumentos que usó el Chair Powell pues para sorpresa de nadie, decidieron mantener las tasas, aunque como lo habíamos comentado, ya hay disidencia también por allá, ¿no? Dos personajes en contra, pero se mantiene la tasa en el rango. Sí, Charlie, habíamos dicho la semana pasada que esperábamos que la Reserva Federal hiciera lo correcto, que era el argumento que intentaba decir el presidente Trump para presionar por una baja, por un recorte a las tasas. Hizo lo correcto la Reserva Federal al mantener el rango entre el 4.25 y el 4.50, lo correcto desde el punto de vista económico, aunque luego su decisión haya molestado, y vaya que mucho, al presidente de los Estados Unidos. En el comunicado como tal, Charlie, que se da inmediato a la decisión, no hubo algo relevante o diferente que permitiera entrever el sustento de la decisión. Tenemos que esperar a las minutas.
El comunicado empieza, eso sí, por tercera vez consecutiva, dando importancia al flujo comercial, al consignar, leo textual, que los vaivenes en las exportaciones netas continúan afectando los datos. Es prácticamente una copia de los dos comunicados anteriores. Eso sí, como señalas, Charlie, los medios en general, impresos, medios de comunicación, plataformas o redes sociales, le dieron mucha importancia a los votos en contra de Michelle Bowman y de Christopher Waller, que habían ya, y lo habíamos señalado aquí, habían declarado desde junio su intención de proponer un recorte a las tasas. Los medios lo resaltaron porque es apenas la primera vez en 32 años, que más de un miembro del Comité de Operaciones de Mercado Abierto vota en contra de la mayoría. No ocurría desde 1993, cuando el presidente de la Reserva Federal, era el inolvidable Alan Greenspan. Charlie. En la conferencia de prensa, el Chair Powell expresó, entre otras cosas, que la economía se mantiene en posición sólida, que las condiciones actuales de política monetaria dejan a Estados Unidos bien posicionado, que los aranceles, se refirió mucho a los aranceles, presionan al alza el precio de algunos bienes, que la política monetaria de la Reserva Federal es modestamente restrictiva, así lo expresó, modestamente restrictiva, que hay riesgo de caída para el mercado laboral, que no obstante está en el balance adecuado según muchas estadísticas. Es decir, esto que ya se manifestó, que no lo conocía todavía el miércoles, él lo entendía como un cierto riesgo de recaída en el mercado laboral. Dijo que están todavía lejos de ver que se asienten las cosas desde el punto de vista del impacto de los aranceles, que los aranceles se empiezan a mostrar en los precios al consumidor y que se esperan impactos mayores, que el traspaso de los precios por los aranceles a la inflación puede ser más lento de lo que inicialmente se creía. Y a pregunta acerca de los votantes discrepantes o disidentes, como traduce mal nuestro Banco de México, contestó que ellos dieron una clara explicación de sus decisiones y que pronto, muy pronto, iban a dar declaraciones al respecto, Charlie. Así estuvieron las cosas ese día, con la decisión y con los comentarios en la conferencia de prensa. No se dejó esperar la respuesta. El presidente le mandó a decir a Mr. Too Late que pues ya no había inflación, que bajara la tasa y que le dejara a los estadounidenses refinanciar sus hipotecas y pues seguir dándole a la producción, ¿no? Comprar, refinanciar. Se le dejó ir con todo el presidente, ya sabemos su postura, Arthur. Inmediatamente después de la decisión y todo esto, los mercados se pusieron, mira, de color rojo. Y bueno, traigo a colación a esto porque nos traes información de dos armadoras, ¿no? Stellantis, que agrupa muchas marcas, ya se los hemos dicho aquí muchas veces, y de Ford, que trae pues una lucha pues bastante fuerte con el joven Musk, con sus robotaxis, ¿no? Traen ahí duelo de armadoras, pero destacan los reportes de estas dos, ¿verdad? Sí, Charlie, ese mismo día de la decisión de la Reserva Federal y de las respuestas que daba el Chair Powell en el sentido del impacto de los aranceles, reportó Ford, y entre que la Reserva Federal no dejó con claridad su postura de suavización de la política monetaria para la reunión de septiembre, y que las dos armadoras
revelaron un duro impacto de los aranceles, los mercados, Wall Street, retomaron el color rojo. La armadora Ford superó las expectativas de ganancias e ingresos en el segundo trimestre, pero aumentó su exposición a la arancelaria tras registrar sobrecostos de $800 millones, más lo que se acumule en el segundo semestre con motivo de los aranceles. Sus ingresos fueron de $50.2 millones frente a los 44.014 que había estimado el consenso de Bloomberg, un 5% más que el año anterior. Las ganancias ajustadas por acción fueron de 37 centavos, arriba de los 33 centavos esperados. Ford prevé un impacto de aproximadamente $2.000 millones por los aranceles. Además, sufrió cargos de $570 millones por haber retirado 700,000 subs por riesgo de incendio, Charlie. La acción cerró el miércoles, el precio de la acción de Ford cerró el miércoles en 10.87 para acumular una baja de 9% desde el máximo de 11.91 que tenía en la segunda semana de julio. Hoy cae un 3% más, con lo que la ganancia del año que habíamos dicho había sido hasta de 20%, se reduce a 8%, Charlie, a 8% nada más. Ha dejado detrás mucho de lo que había ganado, que por cierto, un par de bancos de inversión mejoraron la perspectiva para Ford, y con todo y eso, la acción está sufriendo sendo ramalazo, Charlie. Stellantis. Sí, perdón, me falta Stellantis. La empresa comunicó que sufrió también un duro golpe arancelario por $347 millones en la primera mitad del año, y que espera que el daño para todo 2025 sea de $1.700 millones. $1.700 millones. El grupo perdió $2.700 millones en el semestre, en contraste con la ganancia de $6.400 millones del mismo periodo del año pasado. Luego del reporte, la acción perdió nada más ese día un 9% para caer por debajo de los $9. Hoy baja otro 2% a $8.70 por acción para acumular una caída de 33% en lo que va del año. El reporte acabó con aquella evolución en sub y bajas a la que me referí la semana pasada, Charlie, y ya ahora sí, de forma clara, se ve que evoluciona sin rebotes en esa larga tendencia descendente que comenzó en marzo de 2024 desde $29, $29.20 para ser preciso. En este año y 4 meses, la acción de Stellantis, Charlie y amigos, ha caído 73%, nada más, 73%. Buena parte de esa caída se debe a el impacto tanto ya materializado como al que se espera por los aranceles, Charlie. La situación de las armadoras es realmente preocupante, delicada. Han hecho lobby, se han acercado al gobierno, al presidente Trump, pero inflexible en su política de aranceles está arrasando con el sector, Charlie. Y bueno, esto hay que recordar, Artur, ya lo comentabas tú hace, pues ahora ya varios meses, se estaría dando un balazo en el pie el presidente al ponerle tan elevadas aranceles al acero y a componentes, ¿no?, de los autos. Lo que quería Trump era pues reforzar la industria automotriz. Lo que hizo fue terminar de sepultar la que de por sí ya venía, sobre todo esa, ¿no, Artur?, que no se han pues modernizados, siguen con autos grandes, ¿no?, como motores grandes, y bueno, creo que no han ido tan a la vanguardia como otras marcas, ¿no?, que sí han intentado pues ir con las tendencias de, pues ya saben, ¿no?, de autos eléctricos, híbridos, o por lo menos no tan agresivos, ¿no?, con el medio ambiente. Pero bueno, ahora que estamos hablando de aranceles, Artur, ¿qué te parece si nos cuentas de el nuevo aplazamiento de
chimoltrumpio que sí, ahora no, y otra vez nos dio un nuevo plazo de 90 días ahora, 91. Otros 90 días, Charlie, otros 90 Otro días. más. Y así nos vamos a seguir. Amenaza, posposición, amenaza, posposición. Falta seriedad ahí por parte del gobierno de Estados Unidos, Charlie. El plazo terminaba no solamente para México, terminaba prácticamente para todo el mundo. Ese plazo que concedió benévolamente Trump para negociar acuerdos. La novedad en el caso de México es que no hubo ni imposición, no se cumplieron las amenazas, pero tampoco hubo un acuerdo. Un acuerdo ya no solo favorable a Estados Unidos, tampoco favorable para México. 0 acuerdos. Así que se abre este otro periodo de 90 días para seguir negociando. Claudia Sheinbaum celebró que la amenaza no se haya concretado y recalcó alegre ayer en una conferencia mañanera que fue pospuesta a las 10 de la mañana porque tenía la llamada precisamente con Trump y con parte de su gabinete. Recalcó alegre, decía yo, que su temple y su cabeza fría se autoelogió, Charlie, se autoelogió la presidenta Sheinbaum, repitiendo aquellas palabras que habían escrito los dos comentaristas de la agencia Bloomberg, elogiándose de que su temple y su cabeza fría están evitando la sobrereacción de Trump. Que es verdad, Charlie, es verdad. El presidente de Estados Unidos ha sido o está siendo contundente, implacable con otros países, ya lo vamos a comentar. Trump escribió en Truth Social que habló con Sheinbaum, calificó el acuerdo como exitoso y dijo que se están conociendo y entendiendo mejor. Así lo redactó en su red social. Y reconoció, y es para destacarse, esto sí, que las complejidades de un acuerdo entre México y Estados Unidos son diferentes a los que pueda tener en relación con otros países por los problemas y los activos que hay en la frontera. Así lo expresó, problemas y activos en la frontera México-Estados Unidos. Y mientras siguen las negociaciones, Trump, eso sí, aplica el 25% de aranceles a las partes automotrices. Atención con eso, a las partes automotrices que no formen parte del Tratado de Libre Comercio, del TEMEX. El 50% al acero, al aluminio y al cobre, que como lo puntualizó Sheinbaum, son bienes que también están fuera del acuerdo comercial, del TEMEC. Lo que sí me llamó la atención, Charlie, amigos, es que en ese mensaje sobre la negociación y la llamada con Claudia Sheinbaum, Trump haya escrito que México paga. Así lo puso, no textualmente. México paga un arancel. Caramba, a estas alturas todavía no se ha dado cuenta que todo el dinero que está recaudando Estados Unidos por los aranceles no lo están pagando los demás países, sino sus propios consumidores. Y eso lo ha enfatizado, lo enfatizó otra y otra vez el Chair Powell en su conferencia de prensa, Charlie. El costo de los aranceles lo paga el consumidor de Estados Unidos, no lo paga el país a cuyas mercancías se le aplica, como lo señala Trump. Pero mientras es una cosa o es otra, Charlie, por lo menos tenemos un margen de 90 días sin los aranceles agresivos que sí está aplicando a otros países. Por ejemplo, a Brasil le impuso el arancel más fuerte de todos, Charlie, 50%, sin más motivos, sin más explicación que el contexto político. A la Unión Europea le impuso un arancel ya acordado de 15%, que por cierto no gustó a Alemania, a Francia, a Italia. No cayó bien en los países integrantes de la Unión Europea ese acuerdo de reciprocidad del 15%. Y a Canadá, Charlie, con la que se sigue ensañando Trump y a la que le aplica el duro castigo del 35%. Ya veremos si no es otra vez
una amenaza para terminar sentándose a negociar con el primer ministro y echándose para atrás, porque con Canadá ha sido muy enérgico Trump en diversas ocasiones y termina deshaciendo la amenaza, Charlie. Vamos a ver si en esta ocasión, que por cierto se da esta imposición dura porque el primer ministro de Canadá había expresado su reconocimiento al Estado de Palestina, Charlie. Esa es la razón, o ese es el motivo, no la razón, es un motivo, no una razón, para ser duro en materia arancelaria con Canadá, Charlie. Ahora, este señor ya está, como diríamos en México, Arthur, como Pedro y el lobo, o como dirían en Estados Unidos, taco, ¿no? Trump always chicken out. Entonces, sí, vamos a ver si en qué termina este nuevo aplazamiento en 90 días. Muy probablemente estemos comentando de otro aplazamiento más.